¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros, señoras y señores. Nos da muchísimo gusto recibirlos en un episodio más de Reacción Deportiva en Cadena, aquí a través de todas las estaciones del Grupo Cadena en Baja California, Parcial de Sonora, y a los amigos que nos hacen favor de seguirnos igualmente en Canal 45, en televisión en la zona urbana de Tijuana y San Diego, y de la misma manera a todos en Internet, a quienes nos hacen favor también de acompañarnos y darnos clic en las redes sociales de Grupo Cadena y en cadenanoticias.com. ¿Qué le puedo decir? A lo largo de estos días hemos venido teniendo estas pláticas en confianza, con una serie de personajes muy, muy importantes en el mundo del deporte. Pero hoy me da muchísimo placer y muchísimo gusto poder platicar con alguien que se identifica plenamente con lo que corresponde al béisbol, pero al béisbol nuestro, al béisbol que nos corresponde en la región, lo cual es algo extraordinario y que ha hecho de su labor algo que lo ha proyectado a nivel internacional. Él es, voy a parafrasear una frase del propio Eduardo, él es él. Y no es el campeón Tony Gwynn, es nada menos y nada más que don Eduardo Ortega Díaz. Lalo, muchas gracias por estar con nosotros en Cadena Deportiva. Carlos, gracias. Esa gran oportunidad de reencontrarnos. Nos hemos visto personalmente en mucho tiempo y ahora la oportunidad con la tecnología que nos estamos reinventando todos. Gracias por los consejos. Yo realmente estoy muy fuera de época en la tecnología, aprendiendo, pero es la nueva forma de realmente llevar nuestras relaciones humanas ahora y creo que nos cambiará la vida a todos lo que está sucediendo en el mundo. Pero muy honrado de estar una vez más en tus programas, en tus plataformas. Desde luego el éxito que tienes de tantos años ya que hemos conocido en los medios, en el deporte y lo que has hecho a través también de tu música. Mi querido Eduardo, nos está tocando vivir una época diferente, un momento histórico en el que tal vez muchos de nosotros no hubiéramos querido ser partícipes, pero no hay de otra, nos toca afrontar esta circunstancia de una pandemia, algo a lo que tal vez solamente nos había tocado ver en libros de historia, en internet, leer un poco acerca, por ejemplo, de lo que fue la gripe española en 1918, pero que decíamos, esto nunca nos va a tocar. Nos tocó. Platícanos un poquito cómo ha sido tu trayecto durante esta pandemia del COVID-19. Bueno, efectivamente, Carlos, creo que nosotros los seres humanos hemos abusado muchísimo, inclusive sobradamente, de la confianza que podemos tener en los tiempos y las épocas que vivimos en cuanto a tecnología, medicina y la modernidad en general. Y eso nos ha llevado realmente a ahora los resultados que estamos viviendo. Hemos perdido la sensibilidad también en las relaciones humanas y este es un recuerdo, simplemente un recordatorio, debo decir, de lo que necesitamos hacer. Nuevamente, volver a los elementos básicos de la familia, la unión. Y esto quizás va a ser la parte más importante en donde se reencuentran las familias. Yo tengo personalmente casos de amistades, conocidos. He perdido 2 conocidos a través del COVID-19 que ha costado la vida de ellos. Me ha dolido muchísimo, familias cercanas. Tengo personas todavía convalecientes en Mexicali, en Ciudad de México, y ya sabemos que estamos cerca, en este momento se reporta cerca de los 10,000 fallecidos, lamentablemente, y eso se pone peor. Entonces hay que simplemente no solo quedarse en casa, sino realmente ser responsable con las medidas más sanas, cuidando a nuestra familia, cuidando a todos los demás. La he pasado muy difícil, pero dentro de este tiempo, yo creo que como todo el mundo, ya le dimos vuelta a las plataformas de Netflix, nos clavamos todas las series que nos han recomendado, las que nos gustan. Yo he leído muchísimo, los libros, acostumbro regularmente comprar en Spin Training, muchos libros, y en la temporada los voy más o menos dosificando en los vuelos de los padres, en las giras, en los hoteles, pero ahora me ha dado realmente la oportunidad de actualizar en muchísimas historias que he querido leer, biografías y sobre todo de lo nuestro, que es el béisbol. Cuando terminó la temporada de Mexicali, Carlos, en la eliminación de los Águilas en la primera ronda, el pasado invierno del Pacífico, estaba todo normal para irnos a Spring Training de los padres, y ya cuando el 12 de marzo yo me iba a pasarme 10 días en Peoria, y no hacemos las transmisiones en español de radio, sin embargo hacemos programas, grabamos entrevistas y eso para los peloteros, y nos pararon en seco de la oficina. ¿Sabes qué? Tienes ya tu apartamento listo, amueblado, esperándote, tu carro a la puerta del aeropuerto, y nos pararon a todos. Ahí es donde se vino realmente, y nos sorprendió muchísimo. Pensamos que iba a ser, bueno, esto van a ser 6 semanas. No,
la realidad estaba realmente muy cerca y al mismo tiempo desconocida para nosotros, porque como sabemos, vamos atrasados en el impacto de la pandemia, lo que fue China, luego Europa, luego Estados Unidos, a través de las entradas a Nueva York, por eso se cerraron los aeropuertos, y cuando llega a México estamos un mes atrás de Estados Unidos. Por eso yo pienso que en puerta viene lo más catastrófico, lo más triste para México en el mes de junio. Y fíjate, Eduardo, y qué bueno que lo mencionas, porque mucha gente afirmaba que el regreso a la normalidad comenzaría el día primero, el próximo lunes. Y la realidad es que no es así, ¿no? Tenemos este atraso. Por desgracia, hay mucha gente que no ha seguido las indicaciones y como bien apuntas, creo que viene todavía la parte más complicada en el calendario México COVID. Esperemos que salgamos de la mejor manera librados, como dices tú, amigos, conocidos, familiares. Y curiosamente, el mundo en general ha resentido un impacto terrible, pero el mundo deportivo y particularmente el béisbol ha sufrido un impacto brutal. Nos quedamos con la idea de comenzar nuestra temporada de Liga Mexicana de Béisbol, la temporada de Grandes Ligas, que se venía, nos chupábamos los dedos porque parecía que iba a ser una gran temporada. Y todo ha quedado en veremos junto con el cierre de temporada de NBA, el fútbol mexicano, lucha libre, que te gusta tanto, el boxeo. Un compás de espera que jamás habíamos vivido, Eduardo. Así es, en toda la industria del deporte profesional se ha resentido y esto pues va más allá de la pérdida económica. Sabemos los millones, billones que maneja el béisbol. En puerta tendríamos una temporada muy interesante, lógicamente con todas las perspectivas que se manejan en una pretemporada de cualquier liga profesional que lógicamente tiene la afición esperando el inicio de su temporada. Y en el béisbol, pues lo que nosotros hemos hecho y nos dedicamos a ello por tantos años, el más grande quizás de los impactos ha sido pues el golpe a los que menos tienen, a la gente que ha dependido en los estadios, los trabajadores, los vendedores, los que trabajan las taquillas, oficinas, los de intendencias. Y eso realmente vemos algunas buenas reacciones, vemos algunas noticias positivas, casos en que peloteros, el sindicato de jugadores de Grandes Ligas hace donativos, los dueños están muy unidos y ahorita están las negociaciones para tratar de salvar esta temporada en donde se pueda jugar cuando menos, como se ha propuesto, un calendario de 82 juegos, Carlos. Y eso es la esperanza, primero para reactivar la economía y ayudar a todas las personas, porque ya sabemos que ahí es una rivalidad en la mesa de negociación, millonarios contra billonarios. Entonces, están en otro nivel. Y nosotros que somos empleados del club, en este caso, yo con los Padres de San Diego ya por 34 años, dependemos, lógicamente, de lo que resurja en la temporada a base de esas negociaciones. Y ya en lo deportivo, en la competencia, inclusive la propuesta presenta cosas muy interesantes y profundas que no tienen precedente en el béisbol. Se jugaría en ambas ligas con el famoso bateador designado universal. Y eso me da, creo que también la confianza de ver en el horizonte para el próximo año, después de la Serie Mundial de 2021, que termina el contrato colectivo de trabajo de dueños y peloteros del sindicato, pasando a la Serie Mundial de 2021, viene la negociación para el siguiente contrato del futuro. Y es donde creo que ya no veremos a los pitchers de la Liga Nacional batear. Es un aspecto que genera una fuente de empleo para el sindicato. Obviamente un bateador designado, un jugador que no tiene posición, pero que es muy buen bateador, le genera una posición importante a la economía del béisbol, la cuestión laboral, los impuestos y todo eso, pero también la forma en que se está pretendiendo hacer el formato de esta temporada. Esto le da un atractivo extra, un plus, agregan para revivir la economía y posibilidades matemáticas económicas también de equipo y de entretenimiento, de que sea eso una vez más el béisbol, el aliciente que ha sido siempre cuando estuvo ahí para la Serie Mundial, o quiero decir la Guerra Mundial del 45, la segunda, la primera también a principios del siglo XX, del 14 al año 18. En fin, esa es la parte del béisbol en el aspecto de impacto social que tiene, entretener, un paliativo y unificar a las familias otra vez en otros tiempos, ahora más difícil, donde todo el mundo en la palma de su mano tiene una cámara, un teléfono, tiene una oficina, ya ves que el home office y todo eso, ¿verdad? Cambia la perspectiva y sobre todo el acercamiento a los espectáculos que facilitan cómo la gente se puede adentrar y que la economía de esas industrias
se mantenga o se fortalezca a través de comprar cosas, artículos y todos los programas, eventos que ellos ponen disponibles en las plataformas. En el béisbol, lo que viene es algo interesante, en donde se trata de regionalizar para evitar los riesgos de los contagios. Jugarían, como ya ustedes seguramente ya los he escuchado también en su programa de la radio, de la televisión, en donde solamente estarían jugando en regiones, divisiones de 10 equipos, 3 grupos y vámonos. Y a la postemporada, ahí viene el incentivo económico. En vez de 10 equipos, pasarían 14 a la postemporada. Y eso nos lleva a pensar también de que podríamos tener una serie mundial con 2 equipos de la misma liga, algo que sería una novedad muy grande en la historia del juego. Vas a decir que me paso de purista. A mí me gusta que bate el pitcher. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Yo estoy en esa línea y no tiene que ver realmente con ser contemporáneos tú y yo en el mundo de los deportes, pero yo soy muy tradicionalista. Lo del bateador designado que se queda en la americana le resta. Ya simplemente yo estaba siempre crítico vocal de la regla para ahorrar tiempo en el reloj del juego, que le den la base intencional verbalmente al bateador. A mí me chocaba eso y me choca. Inclusive... O evitar el contacto en home, por ejemplo. Hay cosas... Las colisiones, la regla, la famosa ley, la regla Buster Posey, ¿no? En el invierno en el Pacífico lo van a aplicar ahora en el Pacífico, la base intencional verbal también, como se ha hecho en las grandes ligas. Y debemos entender que los parámetros, guardada la proporción de la economía de cada país en las ligas de invierno, el Labor Winter Agreement que tiene grandes ligas con las 4 ligas del Caribe, Cuba y Panamá son invitados. Ya Panamá parece que va a tener membresía permanente pagando sus cuotas en la Confederación del Caribe. Cuba no ha aceptado ser parte, quiere ser miembro todavía, huésped, que le paguen todo, ya sabes. Diferente, ¿no? Y ya ganaron 2 series del Caribe, además así. La historia es que, a lo que voy es que proporcionalmente la relación de grandes ligas con el resto de los países, incluyendo Asia, las ligas de Corea, de Taiwán, de Japón, esto es un modelo a seguir. Lo que Grandes Ligas está haciendo lo implementan las ligas menores, que incluyen las ligas nuestras de invierno también. Y eso es parte, pues, de un proceso en donde se busca, ya hemos dado muchas vueltas al asunto, atraer a las nuevas generaciones, que los juegos de pelota se han prolongado mucho, más de 3 horas y media, a veces 4. Mucha gente, yo siempre digo una cosa, la gente que le gusta el béisbol le va a gustar siempre como sea. Y por eso a veces molesta al aficionado el que haya ese tipo de variantes. El béisbol, para muchos, pierde el sabor durante una base intencional que están dando. Pueden surgir muchas jugadas. Se puede cometer un error, un balk. El bateador tirarle, sacando el bate sin salirse el cajón de bateo para que no lo marquen out. Tirarle el bate y hacer contacto con la bola. O sea, poner la bola en juego. Alguien contaba, ¿no? Que Babe Ruth una vez, harto de que le dieran tantas bases por bolas, fue a cazar mariposas y la puso al otro lado de la barda, ¿no? Exactamente. Esa es una de las anécdotas que se puede usar como referente de lo que puede suceder. Lo que te da el béisbol es un mundo de reglas ciertamente muy complejo. Por eso mucha gente va al estadio y en las nuevas generaciones hemos visto que cerca del 60% es el público que va a ver el juego. Sabe quién está jugando, sabe qué significado tiene la jugada que mandan los managers. Quién está corriendo, el standing de los equipos, quiénes son, identifica más o menos las figuras del béisbol, pero el resto va al entretenimiento, es la parte de la industria del negocio, que los ven en la pantalla, la música, y no se diga nuestro folclore, el béisbol mexicano, que es también muy diferente y único, y por país tenemos esos rasgos. Le encanta a la gente que le hagan bullying en la pantalla, se le echa encima la música. Oye, a mí me encanta el ambiente que hacen los toros, por ejemplo. Cuando tengo tiempo y voy como aficionado, me desconecto de mi trabajo y disfruto el juego por el folclore, lo que es la cultura del béisbol mexicano. ¿Podemos ser optimistas, Eduardo, de que vamos a tener béisbol de Grandes Ligas en el 2020? Yo digo que sí. Yo estoy positivo, Carlos, estoy optimista y sobre todo porque he escuchado más voces afirmándolo. Del lado que tienen la palabra realmente, que son los protagonistas, los peloteros. Eso lo he leído mucho en los peloteros y sobre todo de influencia importante. Por ejemplo, Clayton Kershaw, habían dicho primero, no, están locos y creen que yo me voy a quedar encerrado en un hotel como se pretendió o se propuso al principio. Fue un rumor simplemente que iban a quedarse los equipos concentrados en un hotel a entrenar
en Florida unos equipos, otros en Arizona. Después se amplió el panorama para Texas, para tener un poquito el país cubierto, centro, oeste y oeste. Después, mi familia no puedo dejar de verla yo por 2 semanas, 30 días, concentrado nomás, hotel, estadio para los entrenamientos y jugar la temporada de esa forma para los riesgos, evitar el contagio y todo. Ahora empiezan ya un poquito más a relajar ya esa dureza con que se mostraron los peloteros y están entendiendo que el mundo está sufriendo muchísimo, que la gente necesita el béisbol, la economía, el entretenimiento y sobre todo que también sus pretensiones económicas en estos momentos no deben ser lo más importante. El béisbol mexicano es otra cosa. El béisbol mexicano, y a pesar de que Toros anuncia una fecha perentoria para el inicio de su temporada, nos pone a pensar. Hace unos días platicaba con Omar Canizales, el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, y ellos sí asumen su inicio en tiempo y forma, pero también él decía Omar, que todo depende de lo que suceda con el béisbol de verano, porque si el béisbol de verano empieza desplazado en su espacio-tiempo, el inicio del invierno sería igualmente, tal vez más adelante, procurando cumplir con la fecha de la Liga de la Serie del Caribe, para poder acomodar todo. El béisbol mexicano depende mucho de la gente que vaya a tribuna, al no tener sobre todo el de verano, un buen arreglo de televisión que pueda cubrir ciertos gastos. Ellos sí dependen mucho del público, de la compra de esquilmos, de la venta de cerveza. ¿Crees que se pueda cumplir con este proyecto de la Liga Mexicana de Béisbol de jugar la temporada? Hablo de la de verano. Ok, 2 cosas importantes aquí, que también, lógicamente, es un tema reflexivo en base a lo que en Grandes Ligas se está manejando. Los dueños han declarado que si se da la postemporada y los derechos de televisión que le cubra, ese va a ser el único ingreso que tenga Major League Baseball en el reparto de utilidades, y es un ingreso posiblemente de $700 millones lo que pagarían las cadenas, ya es que se reparten los juegos entre ESPN algunos, otros entre la Fox Sports One, y así, y tienen la Fox Nacional, tienen sus derechos también exclusivos. Definitivamente el juego de estrellas se fue, ¿no? Este año ya no va a haber. Pero, ¿qué cosas, no? 40 años después le iba a presentar Dyer Stadium, 40 años, fue en el 80 el último juego de estrellas en Dyer Stadium. Un año más, que pasa, no importa, que se sane y se salve todo el mundo. Esto es en la televisión de Estados Unidos. El ingreso de la televisión para los dueños representa la única oportunidad de poder un poquito ayudarse en las finanzas. La industria, los últimos 17 años de Grandes Ligas, ha tenido ganancias. La asistencia en el parque, de los parques de Grandes Ligas, ha perdido los últimos 5 o 6 años números. Son 4. El último reporte, 4 años últimos ha bajado siquiera un punto porcentual, pero ha habido de público menos boletos vendidos en los parques de los 30 estadios de Grandes Ligas. Por eso es tan importante, tan significativo el impulso, la inyección que le pone los derechos de televisión para Major League, como en todos los deportes. Bueno, eso es en Grandes Ligas. Definitivamente que ligas menores ya, si no han anunciado nada, yo sí veo muy difícil que ligas menores, estamos entrando a junio ya, el lunes, si Dios quiere, que jueguen ellos su temporada, Carlos. Ellos dependen de su público. Los equipos de Grandes Ligas no estarán en condición de pagar los sueldos a los peloteros que tienen contrato de Grandes Ligas con ellos, que son protegidos en el roster de 40. Entonces, la operación de una franquicia de ligas menores, y no sé si vieron lo de Minnesota. Minnesota está, un equipo de Minnesota, Bloomington es ligas menores, creo que Tampa Bay, clase AA, y ellos están ofreciendo inclusive como un destino de evento social, que lo renten para pasar una noche como un hotel, el estadio de béisbol, para generar algo de dinero, porque está muerto completamente en su estructura económica ese equipo de béisbol. Bueno, en ligas menores yo veo muy difícil, la temporada de ellos termina en agosto, playoffs, entonces se van todos. En playoffs se juega agosto y se acabó, porque ya en septiembre están jugando los que van a ser prospectos en las Grandes Ligas, ¿no? Los que suben. Por eso yo creo que no han anunciado nada, porque es muy difícil comprometerse ahorita. Lo último, las últimas 24 horas, estaba yo en conexión con la Liga Mexicana de Verano viendo las declaraciones oficiales. El 7 de agosto está tentativamente anunciada el inicio de la campaña, y también lo dijeron, no van a jugar sin público. Las autoridades sanitarias de México ya les están impulsando y les autorizaron
que pusieran la fecha de agosto como fecha tentativa. Es una fecha referencial únicamente, nada oficial, en que el béisbol de la Liga Mexicana pueda empezar 7 de agosto. Y sin público no podrían sobrevivir, no podrían jugar. Y lo dijeron, se unieron los 16 dueños de clubes y estoy de acuerdo con ellos. Ellos dependen del ingreso de las vendimias, las concesiones, todo lo que genera el boletaje, en fin, en un estadio. Pero aquí importante también es decirlo, ahora en tu punto, Carlos, hablabas de la Liga del Pacífico. La Liga Mexicana de Verano anuncia que su gran final, la llamada Serie del Rey, a ganar 4 de 7, la tienen contemplada en su nueva calendarización, empezar el 2 de noviembre. Y esa fecha está ya un mes dentro de la Liga del Pacífico. La Liga del Pacífico empieza mediados de octubre aproximadamente. La tienen contemplada 10 al 12 de octubre más o menos. Y eso empalma los calendarios. No sería la primera vez. Se hizo la vez anterior. Pero el talento, la materia prima del espectáculo, el protagonista, los peloteros, los que trabajan en el verano, necesitan descansar cuando menos un mes para reportarse invierno. Entonces, por eso, te acordarás las medidas que tomó el Pacífico, amplió su roster de extranjeros, de 8 subió a 12, la segunda vuelta la volvieron a bajar a 8. Entonces, le dan trabajo a los extranjeros para presentar el espectáculo y tratar de mantener el nivel competitivo del espectáculo, del béisbol, con jugadores de mejor calidad y no traer a peloteros que no están listos, quizás muchos prospectos solamente por llenar los rosters, pero la necesidad los lleva a eso. No se nos olvide que también el Pacífico tiene ya en puerta y firmado oficialmente su nuevo socio y uno de los socios más importantes en convenios de televisión en la historia del deporte, así lo entiendo, Sky en la televisión. Va a dar la liga, es la televisora oficial de la Liga del Pacífico. Se acabó la compañía de cable nacional que tenían los derechos y ahora Sky va a empezar esta temporada. Por eso es importantísimo lo que proyecta la Liga del Pacífico si la Liga de Verano empieza tarde, porque van a necesitar talento y también cuál sería la decisión. Una, gubernamental en aprobarte un espectáculo masivo y la otra, si los dueños están dispuestos a sacrificar su ingreso al jugar sin público. Eso yo también lo veo muy difícil, pero quiero pensar, es una opinión a título muy personal, que el Pacífico sí podría empezar a jugar sin público la primera vuelta en medida restringida de cuidados de salud, de higiene para la afición, el pueblo, los peloteros. Y entonces, pero esperemos también cómo esté para entonces el país en todos sus rincones, en todas las áreas de economía, la reactivación y sobre todo la salud del país, porque los contagios, recordemos que este virus, el COVID-19, llegó para quedarse un buen rato y la vacuna mínimo 18 meses para que entre en vigor y se pueda utilizar en todo el mundo. Híjole, no quería, digo, vamos a tener que entrarle por ese lado también y te voy a decir lo que algunos acostumbrados a la propagación de la famosa grilla utilizan. Algunos dicen que el béisbol es el quirurris del presidente y que el béisbol como deporte espectáculo está protegido de una u otra manera en este sexenio más de lo que pudo haber estado nunca en la historia de esta especialidad. ¿Crees tú, ahora con ProBase y todo este tipo de cosas, que de veras el béisbol mexicano vaya a ser tomado bajo el ala de gobierno y que les ayude en caso de ser necesario? En toda mi vida, desde que recuerdo, tengo uso de razón siguiendo los deportes profesionales, nunca había visto realmente un gobierno federal que le diera la mano al béisbol, que se interesara en apoyar al béisbol de esta forma que lo está haciendo la administración actual. Y se entiende, es su afición. El presidente tiene como el béisbol su deporte favorito, nativo del sureste, él ama el béisbol, se va a tomar sus prácticas de bateo, hace sus actividades deportivas también de relajamiento y creo que todavía le gusta jugar en la liga de veteranos y esas cosas. Y me alegra mucho porque yo estoy dentro de la industria del béisbol y quiero mucho el béisbol. He vivido en el béisbol y he vivido para el béisbol toda mi vida también. Entonces, lamentablemente, todos los programas sociales y toda la economía tan golpeada que tiene el país y nuestro país, que es una gente luchona y entregada a sacar a la familia diaria, que tiene que diario salir a buscar la comida, el plato, la mesa, y todo lo que envuelve esta pandemia, se complican las cosas. Pero que es un gran avance para el béisbol, el proyecto que nunca se ha tenido, lo de ProBase,
sí lo veo así. Por ejemplo, un impacto importante fue lo de Guasave. Guasave. Y mi sueño es que Tijuana tenga béisbol de invierno, obviamente. La Liga del Pacífico, que regrese la Liga Mexicana del Pacífico a Tijuana. Esa rivalidad que más extrañan todos con Mexicali, los Águilas, los Potros, eran tremendas historias de los años 80. Yo estuve en el primer juego de los Potros del 12 de octubre del 77, de chamaco, con mis hermanos mayores. Yo soy más chico de los tres. Y estuvimos ahí en el Estadio de los Potros, en las gradas de concreto, el estadio recién terminado, en fin, muchas memorias para los que somos de Tijuana de esa época siguiendo el béisbol invernal. Los azales, te robaban la batería, se apagaba la luz, la neblina, mil cosas, pero era lo nuestro. Entonces, ya en estos tiempos se pueden hacer maravillas y yo pienso que Tijuana necesita invierno. Pero retomando el tema, lo de Guasave mencioné porque me dicen los aficionados de Guasave, cuando he ido con Mexicali en el regreso de Guasave el año pasado, que se le hizo precisamente la promesa de tener el béisbol de regreso ahí y se cumplió. Tienen un estadio muy renovado, quedó muy bonito, el terreno es artificial, pero es un estadio precioso desde cualquier ángulo. Le metieron. Ahora, falta que la afición, la economía de Guasave, que es un pueblo chico, lo mantenga para que se sostenga la franquicia ahí. Entonces, ese es, por ejemplo, un avance notable del béisbol. Creo que se hablaba, yo no creo que esto ya tiene mucho efecto, pero se hablaba, recordarás que se mencionó cuando se juntaron los directivos en Presidencia de la República, en que vinieran expansiones, inclusive 18 equipos para la Liga Mexicana. Ahí ya no, ahí yo no estoy de acuerdo. Ya ahorita se me hacen muchos equipos en la Liga Mexicana del verano. Yo digo por el problema económico, que la gente en todos los parques no llena, no van a los estadios. Necesitas concentrar más el talento, lamentablemente, pero un buen número serían para mí 12 equipos en el verano. Y tampoco estuve de acuerdo, en opinión de aficionado, a título muy personal, en que se integrara una sola liga, como se pretendió, se dijo, que se jugara en toda la República a la par del calendario de Grandes Ligas en verano. ¿Dónde dejas el negocio del invierno? Entonces ahí es otra cosa. Y al nivel competitivo, por razones naturales, la Liga del Pacífico en invierno tiene el nivel competitivo con lo mejor del verano y los refuerzos que llegan de Estados Unidos y del Caribe, hasta de Asia. Hemos visto jugadores japoneses también, coreanos, en fin. Esa es mi opinión en cuanto a lo que preguntas, en qué estado se encuentra el béisbol con esta administración del sexenio actual de la presidencia de la República. Yo pienso que si las cosas mejoran, le va a ir bien al béisbol por el proyecto que tiene en manos Edgar González y todo el apoyo de la presidencia para que trascienda al siguiente paso de exportar más talento, pero que empiece en casa, es decir, firmando, desarrollando y con justicia, con los bonos bien pagados a los prospectos, las familias que reciban la garantía de que los muchachos tengan becas escolares. Es lo que yo más he admirado a los equipos de Estados Unidos, que le garantizan a través de los agentes que negocian esos contratos las becas a los muchachos antes de firmar, porque si algo les pasa durante el desarrollo, jovencitos se lastiman. ¿Y dónde quedaron esos, sueños, no solamente deportivos, el apoyo para que ellos sean alguien en la vida, los preparen académicamente? Y eso creo que también lo contempla Proves. Lalo, regresando un poquito y ya, tal vez saliéndonos de la cuestión del béisbol y su actualidad, yo te preguntaría, ¿qué recuerdos tienes de aquel muchachito que quería ser cronista deportivo y que ahora pues se ha convertido en las voces más reconocidas del béisbol a nivel internacional? Uy, pues una vida, Carlos, una vida. Realmente me golpean mucho los recuerdos cuando estamos en casa, en familia siempre, mis amigos, mi época de escuela. Yo soy del barrio de La Juárez, ahí abajo del Canal 12, en Avenida Televisión, a un ladito, en esa callecita, en la González Bocanegra. Ahí nací, ahí crecí, ahí me hice fanático de los deportes. La influencia de mis hermanos mayores en casa creo que me formó. Fue todo, mi pasión por el béisbol, el ir a los padres de niño, el escuchar los juegos en la radio con Mario Thomas, con Gustavo López Moreno, en la radio Ranchito, la afición, verlos en televisión, bajarle, lo que hacía Tijuana siempre, bajarle el volumen a la tele, para poner la radio en español local, seguir a los padres, a Dave Winfield, a Randy Jones. Esos recuerdos viven con uno para siempre cuando eres de esta zona, Carlos, de la zona metro, Tijuana, San Diego. Y en los sueños principalmente alcanzados.
yo me siento muy afortunado, de verdad. No es un cliché que todo el mundo dice que le doy gracias a Dios todos los días, porque lo hacemos de verdad. Al despertar un nuevo día, una oportunidad más de vivir esta vida de fantasía, yo le llamo más arribita un privilegio, porque solamente hay 30 equipos en las grandes ligas. Este mercado es único, de verdad, sui generis. Mercado latino 100%. No todos los equipos tienen transmisiones de radio en español. Yo siempre digo, si yo hubiera nacido en el sur de la República, ¿qué hubiera sido de mi vida? Sobre todo lo difícil de haberte ido, como tantas historias, que te vas al centro de la República, la competencia, la oportunidad que te abre una puerta. Si tenías esa vocación que yo siempre creo que la he tenido de comunicador en el área del béisbol, y mi afición, obviamente, a la radio, yo desde chamaco siempre escuchaba todas las transmisiones, toda la programación, me la sabía de memoria, locutores, horarios, qué tocaban, qué noticieros, los morning shows, todo lo que sucedía en la radio de Tijuana. En esa época yo recuerdo muy bien, Carlos, que en Tijuana había 16 emisoras. Lo primerito que recuerdo. Ahorita son más de 30. Obviamente, otra época, la ciudad ha crecido un mundo. Es una ciudad cerca de 3 millones de habitantes alrededor, con toda la población flotante. Y de verdad, hay colonias que en mi casa, en mi ciudad, en mi tierra, que tanto quiero, como Tijuana, no sé ni dónde están. me dicen el nombre y pues, vivo por allá. Ok. Y, bueno, es otro mundo, otra generación, pero me siento muy orgulloso siempre de recordar mi pasado, porque fue lo que me formó. Mi pasado es lo que soy ahora, en madurez, en la vida y sobre todo en aprendizaje y la fortuna de tener tantas amistades y el reconocimiento de la gente, porque uno lo hace porque te entregas. Quizás yo me hubiera ido, la verdad, a trabajar. Me ofrecieron muchas veces otros trabajos para irme a las cadenas, a Nueva York, a Bristol, a Miami, dentro de los medios de Estados Unidos, en español, cadenas nacionales, a hacer otras cositas relacionadas con el medio, los juegos de la semana y cosas así. Pero no por comodidad, sino porque para mí es el mejor de los dos mundos: Tijuana, San Diego, Estados Unidos, México. Las comodidades de primer mundo, estás en Estados Unidos, estás big time, en grandes ligas, pero tienes el amor, la raíz, la delicia de la cultura mexicana. Para mí, por eso me considero un privilegiado estar en esta posición en que yo me encuentro y que he vivido en las grandes ligas por todo este tiempo. Y en diciembre, si Dios quiere, en vísperas de la Virgen de Guadalupe, del día, el 11, yo celebro el 11 de diciembre, cumpliré 40 años ya en los medios, cara. El 11 de diciembre del 80 empecé allí en estación hermana de Canal 45, en XMMM. Era más música mexicana, pero por las siglas de don Mario Marcos Mayán, de los fundadores de Canal Baja California, obviamente. Ahorita está hasta la tercera generación de la familia Mayán. Yo trabajé ahí y esta fue mi primera vez que salí al aire en la radio, y para mí es inolvidable. La noche del 11 de diciembre, porque Raúl Mozo Ruiz, que lo conociste muy bien, paz descanse, él se fue. El hombre feliz. El hombre feliz, exactamente, el Mozo Ruiz. Fíjate, Raúl se fue a cubrir, en esa época empezaban las posadas, que una cervecería patrocinaba los controles remotos de diferentes salones, ya andaban las posadas de las empresas, pero había que transmitir las mañanitas a la Virgen en la calle Según de Niños Héroes, en la Catedral Vieja de Tijuana, en el centro. Entonces fueron a las mañanitas a la Virgen y ocupaban ahí un locutor al aire, y yo estaba haciendo de operador en la que era Radio Sensación o Estéreo Cucu, que ahora es More FM, imagínate. Entonces, esa radio, yo era operador nada más, tocando música grabada toda la noche, era mi turno de operador, que ahí me mandó el sindicato de Estira a hacer mis pininos, y yo quería estar al aire ya, ansioso. Pues ahí me tiraron al aire, ahí me mandaron a las 8 de la noche, Radio 80, porque Raúl Mozo se fue a hacer las mañanitas a la Virgen, y fue en mi debut, y ahí lo considero que empezó mi vida en los medios, al aire prácticamente. Ya después muchas cosas que se han presentado y que pues viven con uno siempre, ¿no? No me puedo quedar con las ganas. Te voy a mencionar un par de nombres porque estamos casi a punto de llegar a un límite de tiempo, y yo sí te preguntaría dos nombres: Juan Manuel Martínez y Mario Tomás Sapiain. Bueno, estás tocando el punto medular de mi formación, de mi interés y sobre todo del aprendizaje para
estar en el lugar donde yo estoy ahora gracias a todos los consejos. Mi inspiración en el béisbol de Grandes Ligas, don Mario Thomas. Pero mi primer paso en los medios fue la oportunidad que me dio Juan Manuel Martínez. Él vive en mí todos los días. Yo sé que está siempre con los altibajos de la salud, está malito en casita, se mantiene activo. Yo lo escucho en la radio y me emociona igual cuando lo oigo que llama por teléfono, sus noticieros de la tarde. Me entra mucho la nostalgia, lo quiero muchísimo. Lo acompañé cuando le hicieron el reconocimiento del Senado de la República hace un par de años. Me tocó presentarlo. Para mí fue uno de los momentos más grandes de mi vida, reconocer a mi maestro ahí delante de la nación y de esa tribuna del Senado de la República en la Casa Jicotenca, que presentaron la presea, el Senado de la República, las personalidades cronistas del pasado, ¿no? De todos los tiempos también. Y de don Mario Thomas, obviamente, para mí el sueño alcanzado más grande en relación con el maestro Mario Thomas fue que me tocó trabajar sus últimos 11 años, fueron mis primeros 11 años con los Padres, y me pasó la estafeta y con orgullo propio de sus consejos, my friend, échale ganas, usted puede, sígale, sígale. Me decía, y mira, él hizo 27 años los Padres y yo pues tengo 34 y me significa muchísimo el poder mantener en mi estilo propio, mi personalidad, mi trabajo, el nivel de calidad que pueda ofrecer a los aficionados que gustan de mi trabajo, obviamente, y los que no, respeto mucho su opinión y con que se conectan al béisbol, pues he pasado ahora sí que el récord de don Mario Thomas en cuanto al trabajo con los Padres. O sea que estuviste presente en este reconocimiento con don Juan Manuel Martínez allá en el centro de la República. Sí, fue un momento muy bonito, Carlos, inolvidable. Ahí estuvo también el señor recientemente fallecido, una leyenda del soccer, Nacho Treyes, que tenía pues, más de 100 años ya. Le entregaron también el reconocimiento y en la crónica a don Juan Manuel Martínez lo reconoció el Senado por ser de las grandes aportaciones en la industria del deporte a través de la carrera de comunicador. Y bueno, don Mario Thomas, como te dije, esos 11 años trabajar juntos, pero sobre todo algo que me marcó mucho también, que me dijo cuando estaba muy enfermito ya en su casa, que lo visitaba yo, le dijo a su hijo delante de mí, cuando algo pase, cuando ya esté, quiero que la primera persona que le llame sea Eduardo, por favor. Y ya su esposa había fallecido. Entonces, para mí fue algo muy importante. Se me eriza la piel de emoción porque pues, el maestro que uno admira y que te tenga en ese lugar también en su vida de manera especial. Y de don Juan Manuel Martínez, pues lo que siempre recuerdo, lo más importante para mí fue cuando me puso a hacer los primeros noticieros. Cuando él se enfermaba, tomaba sus ausencias, lamentablemente se iba 2, 3 meses y volvía. Cuando escribía en el Heraldo, el periódico, sus columnas, era el director de deportes, después estuvo en el sindicato de redactores de prensa muchos años, en tesorería y esas cosas. Y una leyenda, don Juan Manuel fue fundador del Círculo de Cronistas Deportivos de Tijuana. Es que no hay realmente un tijuanense que no sepa de su vida y de su aportación de mi maestro Juan Manuel Martínez. Para mí fue el que me enseñó a llevar el box score la primera vez en béisbol. Imagínate, yo que tengo tantos años ya en las grandes ligas, modestia aparte, pero la primera vez que él fue el que me explicó, cuando eres aficionado, sabes lo básico del juego, 3 outs, 3 strikes, 9 entrada, se acabó el juego, esas cositas, pero no te sabes realmente las áreas técnicas del juego para compilar un score y vaciar las estadísticas. Eso lo aprendí cuando él hacía los programas previos y numeritos finales de los Potros de Tijuana de don Arcadio Valenzuela en invierno, 80, 81, 82, cuando él iba y yo me juntaba con él y me decía, patrón, me voy a echar una siesta en el carro porque no me siento bien, llévame el juego, me decía. Entonces ahí me dice, pitcher 1, catcher 2, es desde esos fundamentos básicos del juego en el box score. Esos son los grandes personajes que me formaron también y que fueron mis inicios y que están conmigo siempre. Yo convivo casi diario con Juan Manuel, me toca ser su compañero de trabajo y me tocó la suerte de hacer playoff de Liga Nacional y de Liga Americana con don Mario en la tele, que fue un sueño para mí también, my friend, y era algo sensacional. Te voy a dar algunos nombres y tú me dices qué se te viene a la mente. Yo te preguntaría, por ejemplo, Tony Gwynn. El campeón, Mr. Padre. ¿Fue buena tu relación con él? Muy buena, muy buena. Mi mayor recuerdo, aparte de que tuve el privilegio y gocé
18 de sus 20 años de carrera con los Padres, porque él llegó primero que yo, obviamente, pero lo viví todo. Su Hit 3000 en Montreal fue muy especial, una fiesta privada que hizo la familia de Tony Gwynn, los dueños de los Padres, la familia Moores también, en el hotel. Ser considerado en su círculo de invitados, obviamente significa mucho cuando admiras a esa persona, pero yo recuerdo, yo no soy de autógrafos de peloteros, pero en él me aficioné tanto que se retiraba y se va el máximo jugador que ha tenido San Diego y uno de los más grandes. Oye, 8 campeonatos de bateo, solamente Ty Cobb ganó más campeonatos de bateo en la historia de este hermoso deporte en Grandes Ligas, en la historia. Con Stan Musial, Tony Gwynn, en la Liga Nacional particularmente. Entonces, recuerdo que, Tony, ¿me puedes firmar unas gorras que compré en la tienda de los Padres de Plaza Río, Tijuana? Me encantaban porque decían Padres, número 19 y la bandera mexicana. Y me dicen, mira, ven a verme a tal hora. Pero, y ahí yo empecé a firmar, dice, con toda la confianza del mundo, me dice, tráeme todo lo que quieras que yo te firme, todo, no hay límite. Y ay, me sentí abrumado de esa emoción. Obviamente, como un niño en Disneylandia, ¿no? Pues tenía un montón de cosas de Tony Gwynn, me regaló un bat, una réplica de su guante de oro, mil cosas. Para mí ese fue un detalle grandioso que tuvo el campeón. Y obviamente cuando estábamos en la mañana en Seattle, en una gira de interligas que sale la noticia, se da a conocer el fallecimiento de una noche anterior que falleció aquí en Poway, en su casa. Digo, en el hospital de Pomerado. ¿El equipo del 84 o el otro equipo del 98 de los Padres? ¿Cuál de los dos? El 98, sin duda, matemáticamente, estadísticamente y sobre todo los personajes que trascendieron. Tony formó parte de los dos, jugó en la Serie Mundial del 84, Bochy era su compañero, después Bochy lo manejó en el 98, obviamente, pero el 98 tiene el récord, 98 victorias, es el récord de la franquicia en un año, ganaron 98 juegos y se quitó uno el sombrero porque perdieron con el mejor equipo que ha habido en la historia de Grandes Ligas en una categoría especial, quizás un récord oscuro, pero para muchos importante, la mayor cantidad de victorias para un equipo profesional en una campaña de Grandes Ligas, incluyendo la postemporada. 125 victorias de los Yankees de Nueva York. Trevor Hoffman. ¡Wow! Trevor de la suerte. Imagínate, Carlos, la sencillez andando, la humildad de un hermano, la convivencia que tuvimos cuando llegó él por Andrés Berumen en el cambio de los Marlins junto con Andrés Berumen a San Diego, en 93, ¿no? Fue el año de la expansión de los Marlins. Pues, y mi máximo orgullo de los cerradores en la historia de la Liga Nacional, más de 600 salvamentos. Si el equipo hubiera tenido mejores clubes deportivamente hablando en el terreno, yo estoy seguro que Trevor hubiera terminado con más salvamentos. Yo no los comparo, cada quien tiene su estilo y su historia, pero hubiera terminado con más de 700 salvamentos fácilmente. Mariano es el rey, claro, en cantidad. Y Yankees pues, tenía equipazos, la época, los 4 años de Serie Mundial de Mariano Rivera, todo eso. Pero, sin duda para mí, uno de los más grandes momentos es cuando lo presentaba yo, que ya los aficionados que me conocen y conocen la historia de los Padres saben que cuando yo lo presentaba en la alfombra roja, era como una estrella de rock, tu competencia, Carlos, que entraba partiendo plaza cuando las campanadas suenan, ¿no? Muy inolvidable y eso se queda con uno siempre. Las frases, Eduardo, ¿de dónde? Eres el campeón, o sea, era algo así. Aunque fuera el equipo perdiendo y la manga, cada ratito, o sea, es utilizar ciertas frases para definir a un jugador o una situación. El gritito final de ganaron los Padres es algo así como que te acompaña. ¿Cómo nace todo eso? Mira, la elocuencia del cronista siempre para mí fue un reto porque te tienes que definir y sobre todo desarrollar tu propio estilo. A mí me costó mucho quitarme el estilo de Mario Thomas al principio, la gente me criticaba, me decía, pero es natural, cuando tú sigues a alguien de tantos años que lo traes en tu mente, en tu oído, lo imitas desde niño. Entonces cuando yo fui formando, él mismo me decía, my friend, usted tiene madera, pero váyase formando su propia palabra, su propio estilo, busque sus expresiones. Entonces yo se lo agradecí mucho por eso, porque más allá de enojarse o de sentir, pues no voy a decir competencia cuando eres un novato, no compites con nadie, contigo mismo, quieres superarte. Entonces, pero esos consejos me ayudaron mucho a formar
mi estilo, la elocuencia del comunicador para mí siempre ha sido elemental en cualquier deporte. El cronista tiene el éxito cuando logras realmente emocionar a la gente que te está oyendo y que vive a través de tu voz la emoción de ese deporte. Y para mí era eso, Carlos. Mucho tuve que ver la influencia también de presentarlo por mi gusto, mi pasión por la lucha libre mexicana. Lo de los apodos, las expresiones y buscarle un acomodo. Y nunca he sido de forzar ni el humor ni de faltar el respeto a nadie. Simplemente que se den las cosas de manera natural y que no solo de buen gusto, sino que sean realmente agradables al oído y que respeten el juego, pero que al mismo tiempo mi compromiso de promotor del juego de béisbol. Me la ganaste, Eduardo. Lucha libre. Bueno, es donde vacío mis emociones y todo ese sentir que disfruto desde chamaco, también por la influencia de mis hermanos Salvador y Rodolfo, que desde que íbamos los viernes, lo que más recuerdo lejano en el tiempo, promociones ONAC, Cano a la inversa, en el auditorio los viernes a las 8:45 de la noche, y el programa de Juan Manuel Martínez en Canal 12, el Ra Ra Ra. De ahí yo el Ra 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 lo tomé cuando vino una jugada grande, inclusive en mis transmisiones de pues hice 25 series mundiales primero con muchas cadenas, luego las 13 temporadas que al aire tuvo ESPN Deportes Radio, lo hice. Yo usaba el Ra 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 y mucha gente me identificó por eso, pero lo tomé de Juan Manuel Martínez, que era su expresión, que es una frase y una expresión muy común en el deporte, en cualquier deporte, en una hazaña deportiva, el Ra Ra Ra. Yo lo usaba en el béisbol y lo sigo usando en invierno, en Grandes Ligas, al momento del pelotero, que lo haga bien, ¿no? Entonces, para mí la lucha libre, pues es eso, Carlos. Recordar la lucha de Blue Demon contra el Spectro en Tijuana, máscara contra máscara, que muchos años después no pude ir porque estábamos en una gira que los juniors hicieron la lucha en el estadio de los Toros, ¿no? En el estadio Chevron ahora. No pude ir, pero quisieron darle 30 años después esa misma historia, o 35 años, porque fue pues a principios de los 70, cuando íbamos al auditorio cada viernes y los domingos a la Arena Tijuana 72, que ahora es un edificio de otra función, pero era nuestra rutina. Lucha los viernes, lucha los domingos y ver a tantas figuras que al paso del tiempo muchos fueron leyendas, otros. Lo que más me cautiva, las máscaras. Yo colecciono máscaras profesionales de lucha libre. Tengo como 450 máscaras que compraba a través del tiempo. Por eso el Museo de Tijuana Lucha Libre me siento perdido cada que voy ahí y me siento flotar. ¿El Santo o Blue Demon? Yo siempre he sido del maestro don Alejandro Muñoz Moreno, fanático de Blue Demon. Respeto la jerarquía, la trayectoria, la estatura deportiva. Es más, siempre que me preguntan sobre mi favorito luchador, debo ser honesto y sobre todo poner en la mesa en perspectiva mi visión de las leyendas de la lucha libre. Yo tengo un line-up de 6 nombres importantes y en el orden de importancia y de trascendencia. Y ahí te voy a contestar por qué respeto tanto al Santo. 54, 56 películas y lo que significa. Él es lucha libre, el sinónimo de lucha libre en la historia mexicana y la trascendencia en el cine y todo. Santo, Blue Demon, porque a mí me encantaba el estilo del maestro Manotas, cómo luchaba él por eso, y el atuendo me fascina, siempre el azul fue mi color favorito. No sé qué camisa traigo hoy. Azul. No, siempre Blue Demon para mí, pero el estilo de luchar de él, un hombre atlético, súper disciplinado, con una clase que parecía no se escuchaban los azotones en la loma, los costalazos, pero dominaba y hacía daño tremendamente con su técnica. Bueno, y maestro de mil generaciones, ¿no? Santo, Blue Demon, 1000 máscaras por la importancia que tuvo Mr. Personalidad en su época. Eso sí, pues, no debe tener más de 80 años ahorita, pero impacta y sigue teniendo un nombre importantísimo en la historia, su personalidad, ¿no? Luego viene Rayo de Jalisco, Don Max Linares, Don Daniel García, el Huracán Ramírez, el original, y pongo en sexto lugar al Gigante Sabio, a Tinieblas. Para mí, esos son los 6 nombres íconos más importantes en la baraja mexicana, con respeto a muchos que te puedo mencionar, pasando por Aníbal el Solitario, Wagner Padre, todo. Ahora, técnicamente, lo siempre he dicho, lo admirado. Para mí, en mi opinión de aficionado a la lucha libre, Santo Junior, el hijo del Santo, como se hace llamar su nombre oficial, el hijo del Santo, técnicamente superó a su padre. Pero el carisma, el crédito, la bandera,
el precursor de todo esto, su padre, don Rodolfo Guzmán Huerta. Me tocó dar la noticia cuando murió en la XCBG. Era pues, día festivo, no había escuela, no hay banco, no hay nada. Me tocó hacer suplencia, yo era suplente en ese día. 5 de febrero del 84, teníamos el teletipo ahí en Cuarto Noticias de Cadena Baja California, y sonaba el teletipo, la campanita, con tinta roja salía el teletipo, no había internet, nada, ¿no? Y me toca el noticiero a la hora. Venía la noticia de Ciudad de México que había fallecido después de un acto de escapismo, le dio un infarto y todo, en el año 84, el año que ganaron los Padres, pero en febrero, el 5 de febrero, falleció el santo, y murió más joven que Blue Demon, ¿verdad? En edad. Blue Demon falleció en el año 2000 a los 78 años. Un momento de tu carrera con el que te vas a ir. Ay, pues aquí está bien compleja tu pregunta, Carlos, de verdad muy interesante, porque así como yo siempre le digo a los estudiantes de comunicación cuando me invitan a hablar un poquito de la carrera, la profesión y responder sus inquietudes, que lo más fascinante que tiene esto es que todos los juegos son diferentes, que todos los juegos aprendes algo, se presentan cosas que nunca habías visto desde la perspectiva de un récord, de un hecho que trascienda, o de empatar una marca, o de ver una figura especial del béisbol. Te puedo mencionar rapidito nada más, para mí fue muy especial cubrir toda la carrera de Barry Bonds, con todas sus luces y sombras, diablos y demonios, quiero decir, santos y demonios. ¿Por qué? Porque son momentos grandes que el privilegio de hacer la carrera junto con Tony Gwynn a través de mi crónica, El Máximo Padre con Trevor Hoffman. A Winfield lo vi de niño nada más, pero estar en el estadio, ver su rutina, su día a día en el trabajo, fue muy especial. Pero si hay un momento de impacto, momentos sociales también, por ejemplo, cuando hice la Serie Mundial de los Diamantes contra los Yankees en el 2001, septiembre 11, lo que vivimos allá en Arizona, en Nueva York, la psicosis en el país, cómo el béisbol integró otra vez a toda la sociedad de Estados Unidos y en el mundo del béisbol, el país estaba deshecho anímicamente. Muchas cosas, ver ganar a los Cachorros de Chicago después de 108 años, nos tocó esa Serie Mundial con el Duque Hernández, Cleveland Cachorros 2016, ver la espera de Boston, me tocó en 2004 cuando narrar esa Serie Mundial, Boston contra Cardenales, cuando Manny Ramírez, el Big Papi, después de la espera de la maldición del Bambino, ¿no? De 86 años que no ganaba Boston. Esas cositas te marcan. Los Hit 3000 de Tony Gwynn, el momento grande de Ricky Henderson, que pasó a la sombra porque el día de retiro, el último día de la temporada, se retiraba Tony Gwynn, y ese día Ricky Henderson pega su Hit 3000, pero ya le había dicho a Bruce Bochy que lo sacara del juego para no opacar la despedida de Tony Gwynn. Pero es un día también que nos tocó vivir muy importante, Carlos. Así que en resumen, yo, si me dices que un momento que me quede, que viviré, que me lleve cuando me retire de la vida pública del béisbol, yo pienso que la temporada del 98 con los Padres, porque cuando ganas con tu equipo estás realmente con el corazón transparente, más que no se puede realmente definir. Vives todo como fanático y tratas de llevarlo de la mano profesionalmente también como comunicador. Ya casi para terminar, Eduardo, y agradeciéndote tu generosidad para platicar con toda la gente que te va a escuchar a través de los diversos medios de Grupo Cadena. Yo te voy a decir, uno de los momentos deportivos más tristes de la historia lo viví precisamente ahí en el Qualcomm, y fue cuando Scott Brosius le reventó la pelota a Hoffman en el juego de Serie Mundial. Ya me moría, Eduardo. O sea, fue algo terrible. Te lo juro que no lloré porque estaba lleno de gente, me daba pena, pero estuve así de cerquita. El haberlo cantado ha sido terrible, ¿no? Bueno, sí, este momento, mira, dos cosas aquí que podría yo poner simplemente en perspectiva del análisis de lo que haces tú. Te dolió muchísimo, como a todo el mundo, fan de los Padres, que quiere mucho el equipo y queríamos verlo ganar. Me quito, obviamente, el sombrero y no puedo compadecerme porque es un equipo superior. Tienes que ganarle al mejor. Para ser el campeón tienes que ganarle al mejor. Pero, pues, dele mucho. Y venía el equipo ya con desventaja de Nueva York. Por ejemplo, un atenuante, ver pegar a Tony Gwynn un home run en Yankee Stadium en Serie Mundial, el escenario más grande, en el evento más grande de la temporada y con tu personaje más grande, eso es para mí que no tiene precio. Pero lo de Brosius,
obviamente también. Es como cuando aquel cubetazo de agua helada del gran slam que pegó en los playoffs contra Atlanta, Michael Tucker contra Kevin Brown, y la gente se sintió en la helada, ¿no? En el estadio. Cositas así. Ambrosios siempre es una broma porque me preguntan en Mexicali a veces los aficionados que me encuentro en los pasillos después de los juegos o en las gradas del público. Oiga, pues mencionan a Ambrosios, esa jugada, por ejemplo, y ya lo perdoné, dije, ¿por qué? Porque jugó con los Águilas de Mexicali. Cuando era prospecto, jugó en Mexicali también, como pasaron tantos nombres grandes. Pero ese es, al contrario, Carlos, gracias por la invitación. Realmente cuando uno platica sabroso, como se platica contigo, y te lo agradezco mucho, reconozco tu trayectoria también. No estamos aquí para darnos champú ni cebollazo, simplemente para realmente confirmar y echar lazos de amistad. Así que estoy siempre a tus órdenes. Saludos y que sigan disfrutando de tus trabajos, lo que hace tú, Tony Benetto, como yo le digo, al gran Tony, tu hermano, y toda la producción que tienen, porque son ahora un referente ya de tantos años dedicados al deporte y han cultivado varias generaciones. A mí me ha tocado, si se considera una década que formas una generación, imagínate Vince Kelly, que se metió 67 años en ningún deporte en la historia del mundo, de cualquiera, ni siquiera de Europa, de los soccer, de la Liga Internacional. 67 temporadas Vince Kelly narrando a los Dyers. O sea que él formó 7 generaciones, se dice en la historia, en la industria así. Don Jaime Jarrín está empezando su temporada, que viene, Dios quiera. Él tiene cerca de 85 años de edad. El maestro Jaime Jarrín, el Godfather, le decimos, el catedrático del micrófono, Don Jaime, Salón de la Fama, va a empezar su temporada 62. Yo no nacía y él ya era la voz de los Dyers. Imagínate esas cosas. Por eso la dimensión que uno en nuestra profesión toma. Los respeto mucho, Carlos. Gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes siempre. Señores, señores, no es el campeón, pero está cerca de serlo. Él es él, don Eduardo Ortega Díaz. Gracias. Saludos.